Isaías capítulo 40. Voy a leer los últimos versículos de ese capítulo. Voy a leer del versículo 27 hasta el 31. Vamos a ver lo que dice la Biblia ahí. Dice así la Biblia: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias. Tu palabra está en tus manos. Danos la cobertura, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, voy a traer la palabra del Señor aquí en el profeta Isaías. Esta es una palabra, una profecía, capítulo 40. Isaías, el autor de este libro, fue un gran hombre de Dios, un estadista que vivía en los palacios de los reyes. Dios lo tenía allí. Era un poeta y también era un profeta, un gran hombre de Dios. Habla con una profecía extensa de 66 capítulos, bastante. En los primeros 35 capítulos de sus escritos podemos apreciar y podemos mirar, él nos muestra a Dios como un juez sentado en su estrado y juzgando al pueblo de Israel y juzgando las naciones. Una palabra profética en esos primeros 35 capítulos de juicio, de desastre, una cosa terrible. Pero cuando ya entramos, fíjense bien que en los primeros 35 capítulos muestra a Dios como el juez. Pero cuando ya entramos al capítulo 40, la profecía cambia. Ya del capítulo 40 en adelante, ya no presenta a Dios como ese juez, sino que lo presenta como un salvador, como un ayudador. Y de eso es que trata este capítulo 40. Nos muestra a un Dios que está dispuesto a ayudarnos a nosotros los hombres. El capítulo 40 tiene 31 versículos. Yo he leído en los últimos versículos, del 27 hasta el 31. Casi todo el mundo, muchos cristianos conocen estos versículos, hasta se lo saben de memoria. No, que Dios da la fuerza con el aire, que volamos, y que corremos y no nos cansamos. Bueno, pues, aleluya. Y todo el mundo sabe. Pero ahora hay que ver el contenido, hermano, del mensaje. Realmente, ¿qué es lo que estaba pasándole a las personas que el profeta les escribió? ¿Qué sucedía con ellos? ¿Qué sucedía con estos hermanos judíos? ¿Qué estaba pasando en la vida de ellos? Porque fíjate que en el verso 27 ellos dicen así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel?
Era lo que se hablaba entre el pueblo, lo que el pueblo de Israel estaba diciendo. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó el juicio. Verso 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien. Bueno, fíjate muy bien. El pueblo de Israel está pasando por un proceso. Está pasando por un, aquí en este capítulo 40, están pasando por un proceso. En ese proceso, Dios está tratando con ellos para purificarlos de sus impiedades, para sacar de ellos lo que a Dios no le agradaba. Como están en ese proceso de Dios, esta gente está hablando, lo están diciendo, que Dios se había olvidado de ellos, que el camino de ellos estaba escondido de Jehová, que Jehová ni se acordaría de ellos por ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo bendicen? Lo cual a simple vista era lógico. ¿Por qué, señores? Porque el pueblo de Israel había llevado 70 años de cautiverio en Babilonia, donde pasaron tantas cosas, porque le habían fallado a Dios, lo habían llevado cautivo allá. Y esta palabra es para después del cautiverio. Era propio que de pronto, a la lógica, el pueblo estuviese pensando que Dios se había olvidado de ellos. Pero me fascina el verso 28, porque Dios da una respuesta a ese pensamiento y a lo que decía el pueblo judío. Dios le dice ahí: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Y me gusta más el pedacito que dice acá, en ese verso 28. Su entendimiento, al final, no hay quien lo alcance. ¿Cuántos alaban? ¿Por qué Dios habla de esa manera? Porque a veces el pueblo creía que Dios se había olvidado de ellos, y llegaron a creer que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Y Dios le dice: ¿y tú quién crees que soy yo? ¿Qué me crees a mí, que soy bruto? Por eso que le habla inteligencia. ¿Cuántos alaban? Tú no has sabido que yo soy el más inteligente. Le está diciendo: la sabiduría es mía. Y si yo te puse en un proceso, yo soy inteligente. No lo estoy haciendo al azar. Si te metí en un proceso, yo sé lo que yo estoy haciendo. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a veces a nosotros nos pasa como Israel. Creemos que sabemos más que Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los procesos tienen un propósito, y eso estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. A su nombre. Pero la gente a veces cree que sabe más que Dios. Eso creemos nosotros. Pero hermano, nada de lo que usted pase, de lo que yo pase, está fuera del control de la soberanía de Dios. Cada cosa que nos está pasando, cada cosa que vivimos, en todo eso está la inteligencia y la sabiduría del Todopoderoso. Alabado es su nombre. Y Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos alaban? Ahora, no es fácil lo que Israel está pasando, porque fíjate bien. ¿Cuántos alaban? Fíjate bien que dice aquí, verso 29. Él da fuerzas al cansado. Fuerzas al cansado. Habla de cansado. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que el pueblo de Israel, los israelitas, los que escribe el profeta, se sentían cansados. Estaban cansados. ¿Y de qué estaban cansados? De los golpes de la vida.
Porque no es mentira que aquí en la tierra la vida es dura y la vida es difícil. ¿Cuántos alaban, hermano? Y cuando las cosas no salen, mucho más, se pone la cosa más complicada. Y el pueblo estaba exhausto, estaba cansado. Pero yo me busqué en el hebreo la palabra cansado, aquí, porque puede aparecer la misma palabra en el mismo pasaje, pero tiene otro sentido, porque el hebreo es un idioma muy rico. Y resulta que la palabra aquí cansado significa fracasado. Es decir, que Dios está haciendo algo en el pueblo. Mira acá. Dios está trabajando. Y mientras Dios trabaja, el pueblo, como la cosa no está saliendo como ellos creen, están pensando que son un fracaso. ¿Cuántos alaban? Y yo quiero decirle a usted, hermano, en este camino, después que uno esté en las manos de Dios, nadie fracasa. Alabamos el nombre del Señor. Nadie fracasa aquí. Nadie fracasa aquí. Y eso es lo que se siente muchas veces cuando uno está en un proceso de Dios. Uno piensa que está fracasado. Uno piensa que fracasó. Cuando usted siente ese cansancio, la gente piensa que fracasó. Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Hermano, Dios no nos ha llamado a fracasar, a menos que seamos cabezones y tercos. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, ¿cuántos alaban? Porque mientras estemos en lo que Dios quiere, en el proyecto de Dios, alabamos el nombre del Señor, nosotros no fracasamos. Pero si queremos cosas nosotros mismos y empezamos a darnos de sabio, claro que vamos a fracasar. Pero no fracasamos por culpa de Jehová, fracasamos por culpa nuestra. Alabado es el nombre de Dios. Por terquedades y obstinaciones de los seres humanos. Bendito el nombre del Señor. Dios está trabajando y el pueblo piensa que fracasó. A su nombre. Pero Dios está procesando a esta gente. Tiene un proceso con ellos. Y si Dios tiene un proceso es porque es algo que no está totalmente acabado todavía. Que no está perfeccionado todavía. Y eso es lo que pasaba con este pueblo. Hermanos míos. Pero Dios en los procesos trabaja. Y sabe cómo trabajar. Y yo veo aquí en este pasaje 3 áreas en las que Dios estaba trabajando en el proceso. 3 áreas en las que Dios quería trabajar en el pueblo para hacerlo crecer espiritualmente. La gente a veces dice: Señor, yo quiero crecer. Crecer cuesta. Crecer espiritualmente te va a costar. Porque vas a ser procesado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo, ¿no? Y en medio de ese proceso vas a pensar que estás fracasado. Te podrás levantar sin deseos de orar, sin deseos de leer la Biblia. Si tienes cielo raso, bueno, miras el cielo raso. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si no hay cielo raso, el techo ahí, las láminas. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, ¿cuánto lo bendice? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos alaban, hermano? Pero hermano, usted no está fracasado. Está en las mejores manos. En las manos de Jehová. Alabado es su nombre. En las mejores manos. Nadie fracasa. ¿Cuántos alaban? Uno va creciendo progresivamente, eso es paso a paso. Y va en el proceso. Y así estaba el pueblo de Dios. Y lógico, se siente cansado. Se siente fracasado, porque esa es la palabra en hebreo. Se siente fracasado. Ahora, no solo eso. La palabra conlleva en sí la connotación de debilidad. Es decir, están cansados,
y se sienten débiles. Cuando ya no hay, por eso que habla de fuerzas aquí, cuando ya no hay fuerza. Por eso, ¿sí? Sienten así, tienen fuerza, no tienen fuerza. Perfecto, no voy a extenderme mucho. Pero en realidad, ¿por qué están así? Con ese sentido de fracaso, de debilidad. A su nombre, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué está uno así? Mira la Biblia. Lee conmigo. Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza. El sentido de fracaso y de debilidad viene cuando se deja de esperar en Jehová. Ahí lo está diciendo usted. Ojo, ojo. Si yo me siento débil espiritualmente, si siento un sentido de fracaso, es porque yo ya no estoy confiando en Jehová. Aprenda. Aprenda la palabra. Es porque yo ya no estoy esperando nada de Dios. Automáticamente, todo eso lo siente el cuerpo. Es un impacto en las emociones. Y las emociones impactan lo físico. Y todo eso viene un estrés. Y todo eso va llevando a un agotamiento. Y llega un momento que hay hasta un cansancio físico. Y todo esto lleva a un sentido de debilidad y de que yo estoy fracasado. ¿Cuál es el punto? He dejado de creer en las promesas de Dios. Ya no confío en Jehová. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo estoy predicando? ¿Cuántos lo bendicen? Es porque tu fe ha decaído. Se ha ido al piso. Eso es lo que te está pasando. Por eso hay un sentido de debilidad, de fracaso. No hay fuerza. Dice, yo no puedo. ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre, hermano. Eso es lo que le estaba pasando a este pueblo. Dejó de creer en Dios. Hasta pensaron que Dios era bruto. ¿Cuántos alaban? Imagínense, pues. Pensaron que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Y claro, se debilitaron. Y dijeron, nosotros fracasamos. Hasta aquí llegamos, estamos fracasados. Y Dios estaba viendo. Porque Dios oye. Entonces alaban. Hasta lo que usted piensa llega como si fuera gritado allá ante Dios. Porque Él es omnisciente. Uno ve sus atributos. Todo lo sabe. Lo que yo pienso ahí tirado en la cama, mirando al techo, lo que cabilo de Dios, eso llega a un grito allá. ¿Cuántos gritos le habrá pegado usted al Señor allá? ¿Cuántos alaban? Yo me pinto eso. Su nombre, hermano. ¿Cuántos gritos habrá echado allá? Para arriba, y Dios allá viendo. Y Dios estaba oyendo, hermano. Y estaba viendo su nombre. ¿Cuántos lo bendicen? Pero no, hermano, era que Dios estaba trabajando en el pueblo. Y el fracaso se siente porque se ha dejado de creer en Dios. Cuando usted tiene la confianza en Dios, y voy a usar una palabra del momento, usted se siente empoderado. ¿Cuántos alaban al Señor? O si es mujer, se siente empoderada. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso se expresa en todo. Cuando abre la boca para clamarle a Dios, se siente que tiene la gloria de
Jehová. Se siente que tiene el poder de Dios. Se siente que los cielos están abiertos. ¿Cuánto lo bendicen? Hermanos míos, esto es lo que estaba pasando en este pueblo. Pero Dios estaba trabajando en ellos tres cosas. Rápidamente. Estaba dándole una nueva visión al pueblo. Estaba trabajando para que el pueblo conociera más a fondo la presencia de Dios. Nunca vas a conocer más a Dios si no pasas por un proceso. No vas a crecer si no pasas por el proceso. El proceso era para que ellos tuvieran una comprensión más grande de lo que era la presencia de Jehová. Vamos a leer la Biblia. Versículo 2 de Isaías 40. No voy a salir del capítulo. Del 2 al 5 rápidamente. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido. Ya llegó el tiempo que el pueblo iba a recibir la bendición de Dios. Que su pecado es perdonado, porque doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad su calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se añade, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová habla. Es lo que Dios quería. Entonces, está en un proceso, es porque vas a crecer, porque necesitas saber más, conocer más la presencia de Dios. No hay presencia sin proceso. No hay gloria sin proceso. No lo va a ver nunca. Y el pueblo no está entendiendo eso. Que es para ensancharles espiritualmente. Otra cosita que estaba trabajando Dios. Lea conmigo. Verso 6. ¿Qué quiere trabajar Dios del 6 al 8? ¿Qué quiere trabajar? Lo que ellos no tenían. Ellos ya no confiaban en las promesas de Dios. No confiaban en la palabra de Jehová. Entonces Dios va a trabajar para que pongan su confianza en las promesas del 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahí está la palabra. Que aprendieran a confiar, hermano, en lo que Dios dice. Por lo consiguiente, tú lees el capítulo, y no lo voy a leer todo porque yo no voy a alargarme mucho hoy, pero cuando tú lo lees, 40, ves que el pueblo no confiaba en las promesas de Dios y se fue a adorar a los ídolos. Ahí lo dice, capítulo 40. Se fueron a adorar imágenes, un pueblo que conocía al Señor. Y Dios hasta se burló de ellos ahí. Se burló de ellos. Digo, mira, ¿dónde vas a poder? Porque cuando no se cree en la palabra y en la promesa de Dios, uno quiere creer en otras cosas. Y otras cosas no funcionan, alabados el nombre de Dios. Lo que funciona es esperar y confiar en lo que Jehová dice en su santa palabra, alabados el nombre de Dios. En lo que Dios promete en la palabra. El pueblo ya no confiaba, estaba adorando ídolos. En este capítulo 40 tenía otros proyectos, creía que iba a salir adelante por otro lado. Vamos para adelante. Y el último punto de lo que Dios quería trabajar en ellos, ¿sí?, era darles una nueva visión, ¿sí?,
hermano, Dios lo va renovando a uno. Dios lo va renovando a uno. Pero para eso te procesa. ¿Sí? Cuando yo empecé el ministerio, tenía una visión para los inicios del ministerio. Para los inicios del ministerio. Y con esa visión empecé el ministerio. Pero cuando el ministerio ha ido creciendo, la visión va ensanchándose, la visión va cambiando. Ya la visión anterior, si el ministerio va creciendo, ya no funciona. Tiene que ensancharse y ver con otros ojos. Y para eso Dios te pasa por un proceso. Para eso Dios te pasa por un proceso. A veces no entendemos eso. ¡Úsame, Dios! ¿Cuántos no se lo pedirán aquí? Hasta se quejarán, pero tú no me usas. ¿Cuántos alaban? Entonces te meten en el proceso y entonces ya, Dios es bruto. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ya no quiere. ¡Úsame, Padre! ¿Cuántos nos están diciendo, oye, dame un ministerio? Y no es malo pedir un ministerio. ¿Sí? ¡Quiero que me use! Pero viene un proceso. Que cuando yo hable se caiga la gente, porque la gente cree que eso es lo máximo. ¿Cuántos alaban? No es así. Uy, se montan hasta, mejor dicho, un viaje. Se imaginan cosas y ministrando y viendo caer a la gente, y gloria a Dios, y es un mover terrible. Pero no quiere pasar por el proceso de Dios. Para llegar a eso, te va a moler Jehová. Te va a procesar. Y mira lo que pasó con este pueblo. Le va a dar una nueva visión al pueblo. Verso 9, leamos por favor. Mira lo que dice, verso 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: he aquí el Dios vuestro. Dios quería que tuvieran una visión más grande de lo que era Jehová. Porque, ¿cómo están viendo ellos a Dios? ¿Cómo que no tiene sabiduría? ¿Cómo sería la visión tan pequeña que tiene, que fueron a adorar a los ídolos? El pueblo de Dios, Israel. ¿Cómo sería la ceguera espiritual que tenía? Hermano mío, todo lo que Dios hace es perfecto. Todo es perfecto. Estás débil porque estás en el proceso, pero te sientes débil, no puedes seguir. Simplemente tú no estás confiando en Dios. Tu fe se ha caído. Eso es lo que está pasando. Ahora, dice usted, pero ahí dice. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo. El 29, porque todo el mundo se dice eso, se lo echan por ahí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ahora usted dirá, hermano, pero yo quiero esas fuerzas que dan ahí. Claro. Aquí dice sí que Dios da esa fuerza, pero ¿a quién se la da Dios? Al que está esperando y confiando. No dice yo, estoy yo equivocado. Señor, lea la Biblia, que la Biblia es para leerla. Sí. Voy a leerlo otra vez, para ver si lo que no le quedó claro es usted. Sí. Mira el 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Estoy débil, me siento que no puedo, quiero nueva fuerza. Hay que confiar en Dios. Si no, esa fuerza tú no la recibes hoy ni nunca. Estoy confiando. Si no se confía, olvídate. Tú puedes salir igual de aquí hoy, pero si tú crees esta palabra
y confías en que Dios tiene el control de todo lo que está pasando, te puedo asegurar que con lo que salgas de esa puerta pegas un vuelo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos? Porque las águilas vuelan bien alto. ¿Cuántos alaban a Dios? Pegarás una carrera a tu casa y no te cansarás. Y no importa la edad que tengas. Alabado el nombre del Señor, que Dios dará nueva fuerza. Ese es el punto aquí. Ese es el punto. La confianza en el Señor. ¿Está usted confiando en Dios? Aquí dice que hasta los jóvenes flaquean y se cansan y caen. Pero dice que el que confía en Jehová, no, remontará como un águila, correrá y después caminará. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, hermano, que confía en Dios va a ser fortalecido por el Señor. No importa lo que esté viviendo. Aquí que está diciendo, hermano, que ya había llegado el tiempo para la bendición de este pueblo. Pero el pueblo que pasa, le falta la visión. No tienen una visión clara, una perspectiva clara. Tenían que conocer más la presencia de Dios. Tener una visión más clara quién era Jehová. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. A su nombre queremos crecer, pero no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso muchas iglesias y muchos ministerios están estancados. Ahora, que Dios haya llamado, porque hay muchos que ni lo llamó Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos lo bendice? A su nombre. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Dios siempre va a trabajar así. Si este ministerio va a crecer más, me tiene que ensanchar más la visión y me pasa por un proceso. Hasta que yo entienda y comprenda qué es lo que Jehová quiere.